pues hablará en español, me ha dicho. Es un californiano, Ken Kosick. Ken Kosick es un profesor, es un catedrático del ámbito del Departamento de Biología Molecular y del Desarrollo de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es un muy buen científico, es de la rama de la proteína tau, tiene aportaciones muy relevantes en este ámbito, pero también es un agitador social, es una persona muy implicada en divulgación científica. No lo conozco directamente, pero ha desarrollado un centro de well-being y de apoyo a la gente mayor. En fin, hace millones de cosas, ¿no? Y además está implicado en una historia científica fascinante y devastadora, y es esta variante de la enfermedad de Alzheimer, que es minoritaria, afortunadamente, pero que es muy precoz, que cuando se tiene esta enfermedad, pues a veces ya debuta a los 30, 40 años, y de la que sabemos que hay un clúster, hay una concentración en la región de Antioquia de Colombia. No les cuento más porque este será el motivo de la presentación del Dr. Kosick, que le invito a que suba al estrado y le agradezco su presencia hoy en este congreso. Señoras y señores, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Los organizadores del evento, Juan Carlos López y muchos otros, y toda la familia de investigadores Alzheimer, gracias por este privilegio. Me gustaría empezar con un video corto realizado por periodistas de New York Times el año pasado. Y por favor, el video. Cuando están empezando la enfermedad tienen cambios horribles. Horrible, horrible. Yo no le deseo esto ni al perro más bravo del mundo. Es la enfermedad más aterradora que existe en la Tierra. In most of the world, a parent starts forgetting. En la mayoría de las partes del mundo los padres empiezan a olvidarse de todo, pero en estas zonas vemos un fenómeno muy interesante. Las personas contraen el Alzheimer muy jóvenes. Laura Cuartas ha observado cómo 4 de sus niños se han puesto enfermos a los 40 años. Laura y sus niños son miembros de la familia más grande que sufridores del Alzheimer. Son víctimas de una única mutación genética que ha afectado la vida de 5.000 personas. Ella ahora tiene 82 años. Su marido, que tuvo Alzheimer, murió hace casi 20 años. Con la ayuda de su hija Gloria, ella cuida a los sufridores de esa enfermedad. Esta zona de tristeza y olvido está en una pequeña zona de Colombia que se llama Antioquia. La cadena genética no deja dudas sobre quienes
van a sufrir de esta enfermedad. Están esperando que aparezca. Hasta hace poco esta enfermedad parecía una cosa aislada, con pocos científicos trabajando a su favor. Ahora tenemos un neurólogo que lleva estudiando esta familia desde el 82. Los científicos antes pensaban que la forma de esta enfermedad de esta familia tenía poco que ver con las enfermedades de los mayores. Por los estudios muestran que están muy relacionados y esta familia podía ser la mejor esperanza para desarrollar un tratamiento eficaz para los pacientes de todo el mundo. Después de 30 años de investigación, he empezado un proyecto sin igual. Van a hacer pruebas sobre estas personas con el gen, pero todavía no tienen síntomas, para ver si el tratamiento puede evitar la enfermedad o ralentizarlo. Este es el lugar en el mundo donde es posible hacer terapia de prevención de forma mucho más fácil que en otras zonas, porque tenemos muchas personas en esta situación, en la misma situación, perdón. El cuarto niño afectado, Carlos Alberto, y su familia son entre los que sufren de esta enfermedad. Carlos lleva casado con su mujer 20 años. Antes le cantaba jugando con la guitarra, pero a los 47 empezó la enfermedad. Excelente esposo, excelente papá. The guitar is gone. She had to... Sí, se ha ido la guitarra, lo tuvo que tirar porque a él le molestaba mucho saber que ya no podía tocar y la enfermedad sigue empeorando. Risa se le está perdiendo. El afecto por nosotros cada día también se le pierde porque él trata como de cogernos, pero ya es brusco, ya no es con ternura, sino con brusquedad. For this type of Alzheimer's, Para este tipo de Alzheimer, los síntomas se desarrollan tan rápidamente que todas las funciones desaparecen en pocos y las sensaciones desaparecen en pocos años. Enfermedad neurodegenerativa y ya pues se ha intentado por todos los medios, pero me duele bastante saber que cada vez lo voy a ver peor. and it's even worse for them because Es incluso peor para ellos porque la familia de Blanca también tiene ese gen porque son primos distantes a su edad. Y tiene 21 años, pero no sabe cuál es su futuro. 3 de sus hermanos ya lo están sufriendo y en el caso de su madre está en la última etapa. Cada día comienza a ir adelantando, a ir progresando, hablando, caminando. Mi mamá cada día va perdiendo todas sus facultades, ya las perdió. already her mother Su madre ya ha vivido más tiempo de lo que se esperaba debido a la devoción de Blanca, la hija, y su constante trabajo. Porque yo digo, si me escuchara, me cogería o me mostraría algún gesto. Entonces me gusta, me siento bien hablando con ella. ¡Ay, niño! ¡Lindo! Linda la niña, la casa. for Blanca Nelly, care Para Blanca Nele, lo que ella quiere es cuidarles. Es lo importante. Si ella tiene también Alzheimer de pronta aparición, los niños suyos tendrán una posibilidad de 75% de tener también la oportunidad. Así que las familias están atrapadas por esta enfermedad porque les afecta tan jóvenes. Ahora los científicos esperan que esta familia extendida pueda ser la clave a esta enfermedad, no solamente para pacientes en Colombia, sino para pacientes en muchos países, para que las futuras generaciones puedan vivir con esperanza y sin miedo. A veces tenemos que viajar lejos para vernos a nosotros mismos, más exactamente para ver lo que tenemos y lo que nos falta. Hace 15 años descubrimos una gran familia con enfermedad Alzheimer.
Exactamente, mi colega, el doctor Francisco Lopera, fue quien descubrió esta familia en 1987. Nosotros nos conocimos aproximadamente 5 años después en Bogotá, donde me contó la historia de la familia. Él me habló de una familia de casi 3,000 miembros, de los cuales que muchos padecen la enfermedad. La característica más impactante es la edad tan temprana de la aparición de la enfermedad. En la mayoría de los casos comienza a los 49 años. Y como se vio en el video, a veces en estas familias las abuelas son las cuidadoras de sus hijos adultos. Esta familia vive en un lugar apartado de Colombia, entre 2 cadenas montañosas, la Cordillera Oriental y la Cordillera Central de los Andes. El departamento o la provincia se llama Antioquia y su capital es Medellín y la gente es conocida como paisas. A menudo el arte imita la vida real, pero en este caso la vida real imita el arte. Específicamente la novela de Gabriel García Márquez titulada 100 años de soledad, en la que todos los habitantes del pueblo Macondo pierden sus recuerdos y su memoria. De hecho, ellos pierden completamente la memoria. En las palabras de Márquez, con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: maíz, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuga, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades de olvido, y se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las casas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Como ustedes pueden imaginar, una familia tan numerosa se ha ido desplazando a diversos lugares en Antioquia. En pequeños poblados como Sopetrán, Don Matías, Yarumal, etc. Esta gran familia se compone de 12 grupos, lo cual nos permite construir un árbol genealógico. En otras palabras, podemos establecer los lazos entre los miembros de cada grupo. Para dibujar el árbol genealógico de esta familia numerosa, necesitaríamos tantos papeles que llenarían todo este auditorio. Cada núcleo familiar tiene alrededor de 12 a 15 hijos. Los lazos sanguíneos son muy cercanos, ya que ha habido muchos matrimonios entre primos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los árboles familiares pertenecientes a los pacientes de Alzheimer. Cuando juntamos todos los grupos tenemos casi 3,000 personas. Como ustedes pueden ver aquí, en los árboles genealógicos representamos a las mujeres con círculos y los hombres con cuadrados y con una diagonal a las personas que han fallecido y en negro a los pacientes con la enfermedad. Los árboles comienzan con los abuelos y se expanden a los hijos y nietos que están en la parte inferior. Por eso, los individuos en la parte de abajo son casi todos muy jóvenes y por lo tanto no han desarrollado aún la enfermedad.
También es evidente en esta diapositiva que la enfermedad es heredada de padres a hijos de forma genética. Y por lo tanto, es altamente probable que una mutación sea responsable de esta enfermedad. En cada familia, aproximadamente la mitad de los hijos tiene esta mutación. El patrón de herencia es igual que la probabilidad de tener un hijo o una hija. Poco a poco nos dimos cuenta de que había una mutación causando la enfermedad. Entonces sentimos la necesidad de encontrar el origen del problema. Así que viajamos al campo y a los pequeños poblados donde viven los miembros de las familias para recoger las muestras de sangre y analizar el ADN. Comenzamos nuestro viaje en Yarumal. Este es un pueblo a unas 5 horas de Medellín. En Yarumal reunimos a las familias en un centro de salud para explicarles que la causa de la enfermedad es genética. Este fue un paso muy importante porque había muchas supersticiones en la comunidad. Por ejemplo, algunos creían que se podía contraer la enfermedad si se tocaba un árbol en particular. El problema es que nadie sabía qué árbol. Una vez terminamos la charla y les explicamos que la posibilidad de adquirir la mutación en el gen era del 50%. El caballero en la primera fila nos hizo un comentario. Él dijo: como ustedes saben, nuestras familias son muy numerosas. Somos unos 12 hijos por familia. Por lo tanto, quisiera agradecer a las otras familias que tienen hasta 8 de los 12 hijos enfermos, porque en mi familia solo tenemos 3 afectados. Para nosotros su comentario fue una interpretación muy intuitiva. Su interpretación fue como si una persona que gana la lotería agradeciera a los que pierden. De regreso en Medellín, la capital de Antioquia, nos reunimos con las familias afectadas que viven allí. Medellín es una hermosa ciudad en el valle de Aburrá y es conocida como la ciudad de la eterna primavera. A las afueras de Medellín, en las laderas de las montañas, se extiende la ciudad a través de las comunas que son pequeños barrios parecidos a las favelas en Brasil. Allí viven las familias que nosotros estudiamos. Igual que en Yarumal, en Medellín también nos reunimos con las familias para explicar la enfermedad. En esta foto podemos ver a mi amigo, el doctor Lopera, director del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. La señora en la silla de ruedas padece Alzheimer y a su lado está su nieta. En ausencia de un sistema de salud avanzado, los familiares tienen que cuidar a los enfermos sin asistencia profesional. Tienen que mantener a los enfermos integrados en el resto de la familia, en vez de enviarlos a centros especializados de aislamiento, como los asilos de ancianos. Por lo tanto, los niños en Colombia comparten con sus abuelos el último capítulo de sus vidas. En cambio, en países como nosotros, Estados Unidos y España, muchas veces nuestro objetivo parece más hacer invisibles de nuestra vida cotidiana
a los enfermos con demencia. Después de estar en Medellín, nosotros viajamos a Angostura. Este viaje fue para mí como el viaje de Marlowe en la novela de Joseph Conrad llamada El corazón de la oscuridad. Este pueblo es uno de los pocos lugares que mis amigos en Colombia no me dejaron visitar hasta el año pasado, debido a los problemas con la guerrilla. Sin embargo, la fuente original de las familias es Angostura. Aún hoy en día podemos ver soldados patrullando la zona. Esta es una de las calles en Angostura. Aquí podemos ver a nuestra enfermera tomando una muestra de sangre y aquí una de las pacientes con Alzheimer tomando una prueba neuropsicológica. El personaje más conocido de Angostura es el Padre Marianito, a quien podemos ver en esta foto. Los habitantes peregrinan a la Catedral de Angostura para pedir por su salud. Las personas en el campo tienen una fe muy fuerte. Sin embargo, también tienen muchas supersticiones. Una de las dificultades en el campo es que tenemos que competir con un ambiente lleno de mitología, en el cual existen otros profesionales paralelos a los médicos, que son los curanderos. También en Angostura nos reunimos con las familias para hablar de la enfermedad. A veces hemos visto que las personas con la enfermedad de Alzheimer son estigmatizadas. Por ejemplo, algunos creen que pueden contraer la enfermedad si tocan a un enfermo. Es importante desenmascarar estos mitos. También queríamos proponer a las familias participar en un ensayo clínico con un medicamento seguro, pero de eficacia desconocida. Es importante preparar a la comunidad para cuando el medicamento esté disponible. Estas familias son idóneas para un estudio preventivo, porque conocemos exactamente la edad de inicio de la enfermedad en esta población. En promedio, la edad es alrededor de los 49 años con mínima variación. Además, podemos detectar pequeños síntomas 4 o 5 años antes de que empiece la enfermedad de Alzheimer. Este periodo es el momento ideal para iniciar el tratamiento preventivo. Un dato estadístico interesante es que los enfermos de Alzheimer viven 10 años con la enfermedad, tanto en Colombia como en Estados Unidos y España, a pesar de que la medicina está más avanzada en nuestros países. Al principio de nuestra investigación no estábamos seguros del diagnóstico de los pacientes. La pregunta era si la enfermedad sería en efecto Alzheimer o algún otro tipo de demencia. La única forma de confirmar el diagnóstico es examinar el cerebro al microscopio. Aquí podemos ver 2 cerebros, los 2 lados. Cada uno de ellos tiene convoluciones, pero en el cerebro del paciente con Alzheimer, las convoluciones son más estrechas. Por lo tanto, tiene más espacio entre los giros y por eso se ve más oscura. Al otro lado, tenemos el cerebro normal. Pero no es exactamente normal porque la persona ha muerto. Para el diagnóstico final, necesitamos el análisis microscópico del tejido como podemos ver aquí.
Las dos características principales del tejido enfermo son las placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Cuando ambos están presentes en gran número, entonces decimos que es Alzheimer. Cuando la primera paciente murió, vimos la posibilidad de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, para hacerlo necesitábamos examinar su cerebro al microscopio. Casi todos los miembros de la familia estuvieron de acuerdo en permitirnos hacer la autopsia. Pero uno de los hijos expresaba dudas. Aunque esta joven provenía de una familia de escasos recursos, él vestía ropas de marca y costadas cadenas de oro. Nos pareció que él podía ser un sicario. Así que nosotros estábamos reticentes a discutirlo con él. Pero nosotros necesitábamos el cerebro. Entonces acudimos al enfermero del pueblo para solicitar su ayuda y también pedimos la ayuda del alcalde. Al final, el joven aceptó. Sin embargo, puso una condición. Háganlo rápido. En el camino hacia la iglesia, en la cima de la colina, la procesión fúnebre se detuvo a una pequeña casa donde mi colega, el neuropatólogo Dr. Juan Carlos Arango, removió el cerebro rápidamente para dejar continuar el funeral. El funeral prosiguió con los familiares, la comunidad, las plañideras y los cuenteros. Y en el camino hablaban y lloraban, bebían, y entonces algunos empezaron a preguntarse por qué los gringos quieren el cerebro. El cerebro de abuela. ¿Será que es muy valioso? Afortunadamente, para entonces el doctor Arango ya estaba en el aeropuerto y el día siguiente llegó a mi casa en Boston con el cerebro en una cubeta. Fuimos a mi laboratorio para analizar el tejido y finalmente comprobamos que el diagnóstico era la enfermedad de Alzheimer. En este punto de nuestra investigación, aún no podíamos decir con certeza que la enfermedad era causada por una mutación genética. Poco tiempo después, con la ayuda de la doctora Alison Go, encontramos el gen con esta mutación particular. El gen se conoce como presenilina 1. Este es el mismo gen que el doctor Peter Hyslop había reportado antes con otra mutación que también causa Alzheimer en una familia italiana en Calabria. En esta diapositiva podemos ver una ilustración de la proteína producida por el gen de presenilina. Aquí también está indicado el sitio de la mutación, la flecha verde. La mutación paisa. Buscar una mutación particular es como hallar una persona cuando lo único que sabemos de ella es que vive en el planeta Tierra. Es difícil. Este es un minúsculo fragmento del genoma humano y las letras en rojo representan las diferencias en la población y estas diferencias son escasas. Con esta información es posible predecir si una persona desarrollara la enfermedad. Sería incluso posible diagnosticar un feto con una amniocentesis, pero no se debe hacer porque no es ético. Los adultos que desean saber su futuro pueden consultar a una adivina o a un genetista.
La posibilidad de predecir Alzheimer basados en el análisis genético ha abierto un nuevo mundo de complicaciones. Nosotros decidimos no darles a conocer los resultados del análisis a los pacientes porque en Colombia no hay consejeros genéticos que pueden ayudarles a entender el significado. La información genética es como el fuego. Es muy peligroso. Yo recuerdo a un joven, miembro de la familia, que solamente 24 años, al que le pregunté si quería saber si tenía la mutación. Él me dijo que sí. Entonces le pregunté qué haría si fuera positivo. Esta vez no me respondió. Sin embargo, pocos minutos después se fue a la cocina donde dijo a nuestra enfermera Lucía Madrigal, si yo tengo esa mutación, me suicido. Esto fue muy alarmante, porque aún teniendo la mutación, él podría vivir otros 24 años antes de que empezara la enfermedad. Y durante todo ese tiempo podríamos encontrar una cura para el Alzheimer. Tenemos que evitar la estigmatización de las personas con cambios genéticos. Es necesario comprender lo que significa tener la mutación. Es importante entender que no es lo mismo tener la mutación que tener la enfermedad. El determinar exactamente en qué momento empieza la enfermedad es un verdadero reto. Hoy en día tenemos marcadores biológicos que nos permiten detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Por ejemplo, es posible detectar placas seniles en las personas en vida antes de que ellos presenten señales de demencia. Otra técnica son imágenes del metabolismo del cerebro. En algunos casos, el metabolismo es reducido en los portadores de la mutación, aunque ellos no presenten síntomas todavía. Este es un ejemplo en cual vemos una imagen del cerebro con cambios en el metabolismo y esta persona no presenta síntomas. Un enfoque complementario a los marcadores biológicos en la detección temprana de la enfermedad es el análisis neuropsicológico. Con este objetivo, nuestro colega Mario Parra desarrolló una prueba altamente sensitiva. En esta prueba, el sujeto observa una serie de parejas de figuras y colores. Luego, el sujeto debe recordar las parejas correctas. Mario Parra descubrió que esta simple prueba puede detectar impedimentos de la memoria visual 4 o 5 años antes de presentar demencia familiar. Para mí, la historia de las familias con Alzheimer en Colombia es una fuente de inspiración, especialmente la manera de cuidar a los pacientes. Desde hace algunos años las familias completas pueden ir a la Casa de Neurociencias y pasar el día entero hablando con los médicos, enfermeras, psicólogos, estudiantes y otras especialistas. Es un ambiente de trabajo muy tranquilo, sin citas programadas. Si una persona olvida hacer una pregunta, no necesita esperar otros 6 meses para resolver sus dudas, porque después del almuerzo las familias tienen nuevamente la oportunidad de hablar con los médicos. Como las familias son tan numerosas, un doctor en la Casa de Neurociencias puede ver tantos pacientes por día como un médico particular. En contraste, en Estados Unidos los pacientes con Alzheimer son encajados en un sistema médico que no tiene lugar para ellos.
Los médicos solo saben utilizar pastillas y Bustarí, pero la enfermedad de Alzheimer no responde a ninguno de ellos. Si a ustedes les preocupa el poder desarrollar Alzheimer, solo tienen dos opciones. Una, esperar por la cura. O dos, comenzar un programa para reducir el riesgo. Si ustedes prefieren la segunda opción, nosotros hemos abierto una tienda para el cerebro. Nuestra tienda se inspiró en la Casa de Neurociencias en Colombia, pero el objetivo es un poco diferente. Nosotros queremos recoger toda la evidencia científica que puede servir a las personas para implementar un programa comunitario para preservar la capacidad mental en las personas de la tercera edad. ¿Por qué no tenemos tiendas para el cerebro en nuestras comunidades? Tenemos tiendas para los ojos y tiendas para los dientes. ¿Dónde están las tiendas para el cerebro? Por ejemplo, las tiendas para los ojos funcionan a 3 niveles. La capa exterior tiene vitrinas exhibiendo gafas de moda arregladas de manera atractiva. Es muy acogedora. En contraste con un hospital, allí no se siente ningún temor de entrar. Si se va un más profundo en la tienda, se encuentra el optómetro, donde se mide la capacidad visual. En este segundo círculo, tampoco hay ninguna amenaza para la salud. No es hasta que se alcanza el círculo interior cuando se enfrentan las condiciones médicas graves, como glaucoma o tumor del nervio óptico. Nosotros proponemos una estructura similar en las tiendas para el cerebro. En la capa externa tendríamos juegos cognitivos, retos para la memoria y juegos entretenidos. En la siguiente capa estarían los neuropsicólogos que miran las habilidades mentales. No es hasta que se alcanza el círculo interno cuando se enfrentan las condiciones neurológicas como el Alzheimer. El programa para reducir el riesgo incluye 2 aspectos, un aspecto médico y un aspecto estilo de vida. El plan para reducir los riesgos médicos es muy sencillo. Ninguno de los pasos es una sorpresa. Los pasos son controlar la presión sanguínea, controlar los niveles lipídicos y azúcar en la sangre. Se debe conocer sus valores. El plan para reducir los riesgos en estilo de vida son también muy simples. Incluye 5 pasos. 1 es hacer ejercicio, 2 tener una dieta balanceada, 3 mantener la mente activa, 4 reducir el estrés y 5 es tal vez el más interesante, tener amigos. Es de notar que el aislamiento social de los ancianos es muy común. Las tiendas para el cerebro son un modelo económico y se relocalizan los puntos de atención de los hospitales y los consultorios médicos hacia lugares más acogedores y accesibles. Ahora regresamos a Colombia, donde el problema es inminente. Con tantas personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer y además muchos portadores de la mutación es como un laboratorio viviente. Después de muchos años de trabajo con el Dr. Lopera, las familias tienen confianza en nosotros y quieren ayudarnos a encontrar una cura.
Esta población es adecuada para implementar un ensayo clínico porque conocemos muy bien la edad de aparición de la enfermedad. Sabemos que pacientes van a desarrollar la enfermedad y los factores ambientales son homogéneos. Por lo tanto, en colaboración con un grupo médico en Arizona, Eric Ryman y Pierre Theriault, queremos iniciar un ensayo clínico. Nosotros tenemos la esperanza de que la pérdida de memoria se resuelva en Antioquia, así como se resolvió en Macondo, por un viejo sabio que lleve una sustancia de color apacible. Y finalmente, mis agradecimientos. Gracias.